Bienvenidos. Ángulos. Múltiples aplicaciones para los ángulos, recordemos, son representaciones en el margen bidimensional. Los acuerdos para trabajar en ángulos son: ¡oh, qué gol! El ángulo era imposible. Para nosotros vamos a considerar que un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. A este origen de las semirrectas lo denominaremos o lo llamaremos vértice. A cada una de las semirrectas que componen el ángulo lo llamaremos lados del ángulo. Dentro de los postulados vamos a denominar la medida de un ángulo como el número correspondiente real entre 0 y 180 grados. Aquí observamos un ángulo, las dos semirrectas, el punto vértice lo hacemos coincidir con el centro del transportador y una de las semirrectas con el cero del transportador. Comenzamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 121, 122, 123 grados. Este ángulo, conformado por estas dos semirrectas, tiene 123 grados. La medida de este ángulo, de la apertura entre las dos semirrectas, va a ser de 123 grados. También podemos adición de ángulos. Cuando tenemos dos ángulos o queremos saber la apertura de un ángulo conformado por dos, lo que hacemos es que medimos uno de los ángulos RM, RQM, MQP, que sería el segundo ángulo, y para saber la apertura total del ángulo RQP, pues haríamos más que la suma de RQM más MQP para obtener la longitud del ángulo RQP. Clasificación de ángulos. Entonces hay dos tipos de clasificación. La primera, que ya habíamos trabajado o que se venía trabajando, era clasificación por longitud. Entonces a partir de la medida lo podemos clasificar en agudos si son menores de 90, rectos si su longitud es exactamente 90 grados y un ángulo obtuso si está entre más de 90 y menores a 180 grados, porque el ángulo de 180 grados lo conocemos como ángulo llano o lineal. ¿Listo? Es este que parece una línea recta. Las dos semirrectas compondrían una recta. La segunda clasificación lo tenemos por su posición. Entonces tenemos adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Cuando tienen el vértice en común y uno de los lados. Par lineal son dos ángulos adyacentes cuyos lados comunes están sobre una misma recta. Opuestos por el vértice son cuando forman como una X, los dos rayos son opuestos pares a pares. Los ángulos complementarios es cuando la suma de las medidas de sus ángulos, de estos dos ángulos, es exactamente 90 grados. Y suplementarios cuando la suma de sus dos medidas, o sea, los dos ángulos involucrados, es igual a 180 grados. Estos dos últimos conceptos nos ayudan a resolver o a analizar las posibilidades de encontrar un segundo ángulo a partir de la medida de un primer ángulo. Entonces aquí vemos algunas representaciones, ángulos complementarios, está el ángulo anaranjado y el verde, su medida es 63, del verde 27, al sumar sus longitudes, obtenemos que es un ángulo recto, 27 más 63, 90, por eso lo denominamos ángulo complementario. Denominamos que dos ángulos son suplementarios cuando sus medidas, el del naranja más el verde, 126 más el verde que es 54 nos da un valor de 180 grados. Ángulos consecutivos, no muchos los trabajan, es uno que es contiguo al otro. Además de ser adyacente, que comparten el vértice y uno de sus lados, pues están en secuencia, uno después del otro. Entonces, consecutivos. Adyacentes, como ya hemos dicho, comparten el vértice, uno de sus lados. Opuestos por el vértice, entonces vértice y tienen aperturas contrarias y sus rayos pasan a ser pares lineales. Bien, muchísimas gracias. Cualquier duda sobre los temas en los comentarios prestos a resolver.